Listo. Entonces continuamos con el circuito RC. Y como ven, cuando nosotros tenemos un circuito fuente más R más C, fuente más R más C, después de hacer la parte matemática, le ven que nuestro circuito termina con esta ecuación, que la ecuación viene a ser la fuente, el valor final que tiene, que va a tener el circuito, más el voltaje inicial menos el voltaje S por E a la menos T sobre tau. Esto de aquí, veamos. Teníamos estas formas de onda. Cuando tenemos el caso de R más C, ¿dónde está acá? De R, aquí está. De R más C con voltaje inicial, ¿sí? Con un voltaje inicial teníamos el voltaje OC y el voltaje final era este voltaje S. Cuando hicimos el análisis, hemos visto que este voltaje DT, que es del capacitor, es igual a voltaje S más el voltaje O, que viene a ser el voltaje inicial, menos el voltaje S por E a la menos T sobre tau, donde tau habíamos visto que es igual a la resistencia por el capacitor, ¿sí? Ahora, muchas veces ya después que pasan este módulo y luego ya están trabajando, están en la parte de diseño, utilizamos directamente la ecuación sin mucho análisis. La ecuación que queda siempre que tengamos capacitor, resistencia y fuente es igual al voltaje final, es decir, a qué voltaje va a estar estable, más el voltaje inicial, qué voltaje es inicial en la carga, menos el voltaje final por E a la menos T sobre tau. Pero cuando no se realiza todo el análisis, se debe de analizar el tau. ¿Cuál será la resistencia equivalente del circuito? ¿Sí? Ya. Y comúnmente esa ecuación la van a estar utilizando, según yo, en cualquier materia que les dan amplificadores operacionales. Ellos ya utilizan la ecuación final, ¿sí? No están en el análisis de circuito. Entonces, recapitulando. Ya. Pero acuérdense en esta de aquí, porque esta de aquí les va a servir para comprobar si su análisis está bien. ¿Ya? Listo. Entonces tenemos esta ecuación, voltaje S más voltaje inicial, y como ven, tengo esta parte que es estado estable y esta parte que está estado transitorio, ¿sí? Ahora, a esto también nosotros le podemos cambiar o escribir de otra manera, ¿sí? Y este V de T, si le separo los componentes, vamos a dejarle el voltaje inicial por E a la menos T sobre tau, y más el voltaje S por 1 menos E a la menos T sobre tau. Es la misma ecuación, pero escrita de manera distinta. Ahora, cuando estamos con esta ecuación, si le ven, esta partecita de aquí es la respuesta natural. De los ejercicios que hicieron en el deber para el miércoles, ustedes hicieron más circuitos RC. Y esa era justo la respuesta natural. Ahora, cuando tenemos el voltaje, un voltaje, una fuente, se incrementa esta, que viene a ser la respuesta forzada. ¿Sí? Ya. Ahora, esta respuesta que es D de T, esta de aquí viene a ser la parte de transición que llega a la parte estable. Pero si yo quiero verla en todo el tiempo, voltaje V de T, con la forma de onda que teníamos, la forma de onda era, oye,
era esta de aquí, voltaje inicial, y luego se carga y luego llega a voltaje S. ¿Sí? Le vamos a escribir en todo el tiempo, la parte matemática. Ya sabemos cómo se ve de manera gráfica. Ahora, la parte matemática. Este de aquí, ese voltaje, es voltaje VO, ¿para qué tiempo? Para T menor que 0. Ya. Luego, para un T mayor o igual que 0, ¿qué ecuación tiene? Viene a ser esta de aquí, ¿sí? Va a ser voltaje S más, no me va a alcanzar, más voltaje inicial menos voltaje S, ah, menos voltaje S por E a la menos T sobre tau, ¿sí? Este de aquí corresponde para un T mayor o igual que 0, ¿sí? ¿O no? ¿Estamos o no estamos? Corresponde para un T al infinito. Al T al infinito me debe dar voltaje Vs. Le evalúo en T al infinito. E a la T al infinito, ¿cuánto da? E elevado al infinito, 0. ¿Sí? Cualquier cosa multiplicado por 0, 0. ¿Qué me queda? Voltaje Vs. No me queda 0. 0 más algo es el algo. ¿Ya? Entonces, compruebo que la parte gráfica va con la parte escrita. ¿Ya? Estoy viendo que voltaje inicial tenemos a un T menor que 0, mayor o igual que 0, se cumple toda esa ecuación. ¿Sí? Ya. Esto de aquí, como le ven, también lo podemos comprobar cuando el voltaje inicial es 0. Ajá, no se quiere acá. Claro, ya. Bueno, ya se quedó ahí. Ya. Listo. Entonces, teníamos que voltaje de T va a ser igual. Esta era, ¿no? Esto de aquí no copio nuevamente, solamente que a mí me sirve. Ya, para un T menor que 0 y para un T mayor o igual que 0. Muy bien. Si voltaje inicial fuera 0, el voltaje V de T en cambio me queda que va desde 0, este de aquí se me elimina y me queda solamente el voltaje S por 1 menos E a la menos T sobre tau. Para T menor que 0 y para T mayor que 0. Este de aquí se le puede escribir de otra manera, que me describe de igual manera el comportamiento de ese circuito. ¿Cuál es la otra manera? Es utilizando la función escalón. Se me escribe de esta manera. ¿Sí? Recuerden que la función escalón unitario es 0 para un t menor que 0 y es 1 para un t mayor que 0. Entonces, al ponerle ese u de t, ya estoy describiendo estas dos partes de la ecuación, ¿sí? Tanto para t menor que 0 como para t mayor que 0. Ya. Ahora, estamos viendo el voltaje del capacitor y comúnmente vamos a necesitar calcular la corriente del capacitor. La corriente del capacitor, ¿a qué va a ser igual? A C por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Entonces aquí sería C por ¿quién? Por BS por 1 menos E a la menos T
sobre tau y le puedo hacer por U de T, ¿sí? O le puedo hacer también por partes, ¿ya? La respuesta va a ser igual, va a ser lo mismo. Entonces va a ser igual esto al capacitor por la derivada de este primer componente va a ser igual 0, ¿sí? Porque es constante. Y me va a quedar la segunda componente, ¿sí o no? ¿Sí o no? Bueno, va a quedar el voltaje de S sobre ¿quién? Sobre R por C, que viene a ser mitad, por E a la menos T sobre tau. Y le multiplico por U de T, que a la final es la que me dice que hay un valor de 0 menor, para un T menor que 0 y un valor de 1 para un T mayor o igual que 0. Y esto va a ser igual a Bs sobre R por E a la menos T sobre tau. ¿Sí? Ya. Esto de aquí solamente para recordarles un poco de cómo manejamos las ecuaciones y cómo evaluamos. ¿Ya? Ya vamos a hacer ejercicios de cada cosa. Ahora vamos al este circuito fue voltaje más resistencia más capacitor. Ahora vamos a ver voltaje más resistencia más inductancia, ¿sí? Entonces vamos con esa. Y bueno, de paso, también les comento que en Teams ya está todas los documentos, tanto la teoría como los ejercicios de esta temática, ¿sí? Ya. Y el libro que estoy siguiendo para esta parte es Sadiku, ¿ya? Pero Sadiku utiliza las ecuaciones, la primera vez que lo hace, sí lo hace desarrollando todo, pero la segunda vez ya utiliza directamente las ecuaciones. Entonces, eso ustedes no van a hacer, tienen que hacerlo todo, ¿ya? De Sadiku les va a ayudar a ver las respuestas, ¿ya? Entonces, de ahí pueden repasar estos circuitos. Ahora vamos. La resistencia más inductancia y más una fuente. Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener un circuito con una fuente. Vamos a tener esta resistencia R. Vamos a tener mi switch que se cierra a un T igual a 0 y vamos a tener mi inductor. Este inductor con una inductancia L va a tener un voltaje entre sus terminales BL de T. ¿Ya? Y vamos a analizar, comúnmente cuando tenemos la inductancia, vamos a estar analizando la corriente que pasa por ahí. ¿Sí? La corriente IL de T. ¿Por qué? Porque la corriente es lo único que se opone al cambio brusco. ¿Cuál cambio brusco? Es justamente este switch. El switch está abierto y en un instante se cierra, ¿sí? Entonces, la inductancia va a tener un comportamiento diferente en todo el circuito. Entonces, para realizar el análisis, utilizamos como dato la corriente de la inductancia y asumimos que a T igual a 0 tiene una corriente inicial, ¿sí? Una corriente inicial y sub 0. Entonces, analizando en T igual a 0, esta pongamos voltaje Vs para no confundirnos, ya. Entonces, analizamos en T igual a 0 y tenemos este movimiento de la corriente, ¿sí? Ya. Cuando estamos con estos circuitos, vamos a utilizar, a diferencia del capacitor, vamos a utilizar la ley de voltajes, ¿sí? De Kirchhoff. Y con eso vamos a sacar la ecuación de este circuito. Cuando ustedes trabajen con circuitos de este tipo, siempre vamos a reducir
a este tipo de circuito. Voltaje más resistencia más inductancia. ¿Sí? Ya. Entonces vamos a sacar. Tengo que el voltaje Vs va a ser igual a voltaje de la resistencia más el voltaje de la inductancia. ¿Sí? O también va a ser igual a voltaje VL de T. Le dejo todo en un mismo lado y me va a quedar esta ecuación. El voltaje VL, ¿a qué es igual? A la inductancia por la derivada de la corriente IL con respecto al tiempo. El voltaje de la resistencia, ¿qué será igual? Considerando corriente. IL por la resistencia, ¿sí? Y el voltaje Vs es el voltaje Vs, no podemos hacer nada al respecto. Entonces, esta ecuación, ¿qué tipo de ecuación? Sí, antes de continuar. Sigamos con esta ecuación. Con esta yo puedo dejarle en DIL de T, siempre le dejo a esta parte con una constante igual a 1, más la resistencia sobre R por IL menos Vs sobre L. Divido todo para la inductancia. ¿Sí? Ahora, esta ecuación de aquí, ¿qué tipo de ecuación es? Viene a ser una ecuación diferencial no homogénea. ¿Por qué? Porque tenemos este componente, ¿sí? Y cuando tenemos eso, nosotros podemos hacer por partes. ¿Cómo resolvíamos? La corriente I de T va a ser igual a la corriente considerando la ecuación diferencial homogénea. Voy a ponerle H más la solución particular. Uy, ya. Más la solución particular. ¿Sí se acuerdan? Ya. Eso van a ir practicando y comúnmente cuando tengamos resistencia e inductancia se resuelve de la misma manera. No les va a aparecer un nuevo elemento ni nada por el estilo. Van a resolverlo igualito. ¿Ya? Entonces tenemos la componente homogénea y la componente particular. ¿Cómo calculo la componente homogénea? Veamos. En la componente homogénea consideramos que no existe la fuente, ¿sí? Entonces viene a ser como la respuesta natural, que ya habían hecho el deber. Entonces me queda esto de aquí. Y esto le igualamos a 0, ¿sí? ¿Cómo trabajamos esto? No, espérenme. La inductancia ya la había dividido. Ya, listo. Ya. ¿Cómo trabajamos esto? Dejamos en un lado la derivada de la corriente con respecto a la corriente y en el otro lado dejamos el tiempo y me queda menos R sobre L por la derivada del tiempo. ¿Sí? ¿Sí o no? O L sobre R. No, sí estamos bien. Ya. Listo. Solamente moví la ecuación, nada más. Y con eso ya sacamos la integral. Pero en este instante, como es la parte homogénea y es una parte de la ecuación, vamos a tener, no se detiene, ya. Entonces vamos a sacar la integral, ¿sí? Listo. Comúnmente vamos a tener un t inicial hasta un t final y vamos a tener una IL inicial hasta una IL en el tiempo. Pero como esta no es la ecuación total, esta de aquí se les va a hacer más fácil si le colocan como una constante inicial. ¿Sí?
porque no sabemos todavía. Entonces, esta de aquí me queda logaritmo natural de la corriente y L entre C1 a I de T y L de T, y esto es igual a menos R sobre L por T. Y como esta constante 1 también considera el tiempo inicial, este de aquí le voy a asumir como un tiempo cero, ¿sí? O solamente como, o le dejo solamente hasta T. Ya, porque se acuerdan que cuando yo resuelvo esto siempre tengo una constante, cuando no tengo claro las condiciones iniciales. Esa constante le estoy metiendo de una vez en esta parte de aquí, ¿ya? Para que no se les haga muy largo la resolución. Entonces, listo. Aquí, ¿qué me queda? Logaritmo natural de IL sobre C1 va a ser igual a menos R sobre L por T. Despejo y L de T. Despejo y L de T, y esto va a ser igual a C1 por E a la menos R sobre L por T. ¿Sí? Comúnmente y siempre la solución homogénea me va a dar igual que la respuesta natural que habían hecho el deber cuando tenemos sin fuente. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ya. Entonces les queda esa parte. Ahora vamos, entonces esta de aquí, ¿cuál fue? La solución particular, homogénea, homogénea. ¿Homogénea por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La fuente le dejo en cero, ¿sí? Y esta solución homogénea es parecida a la respuesta natural cuando no tengo fuente, ¿sí? Ya. Ahora vamos a la solución particular. Entonces vamos a IP de T. Ya. La solución particular es, en cambio, que considera que la derivada, esa va a ser igual a cero. Y nos queda la ecuación. Les escribo nuevamente la ecuación anterior. Era dI de t más I por R sobre L menos BS sobre L igual a cero. ¿Sí? Entonces, ahora esto de aquí le vamos a igualar a cero y nos queda I por R sobre L es igual a BS sobre L. ¿Sí? Elimino inductancias y me queda que la corriente de la inductancia va a ser igual a BS sobre R. Y esta es la respuesta particular. Por lo tanto, ahora sí podemos tener mi corriente total, que va a ser igual a la corriente de la inductancia particular más la corriente de la inductancia homogénea. Y esto va a ser igual a BS sobre R más T1 por E a la menos R sobre L por T. Ya. Esta es la ecuación total, pero todavía nos falta de resolver. ¿Qué necesitamos? El C1, ¿no es cierto? ¿Sí? Para calcular el C1, ¿cómo puedo hacer? Evalúo condiciones iniciales. ¿Sí? Entonces, este de aquí, vamos a tener el valor de C1, se quiere parar. ¿Qué es este que me está? No, ya, ya. Listo. Vamos de nuevo.
Ya, listo. Ya, entonces vamos a evaluar en condiciones iniciales para determinar C1, ¿ya? Entonces, nosotros que tenemos que a T igual a 0, ¿qué sabíamos? Que la corriente a T igual a 0, ya nos decían que es igual a I sub 0. Entonces, esto de aquí le vamos a colocar dentro de esta ecuación. Entonces, I sub 0 es igual a Bs sobre R más C1 por E a la menos R sobre L por el tiempo. El tiempo es 0, ¿sí? Exponente E elevado a la 0, ¿a qué es igual? A 1. Muy bien. Por lo tanto, me queda más C1, ¿sí? Ya. Entonces, de aquí despejo que C1 va a ser igual a I sub 0 menos Bs sobre R. ¿Ya? Entonces, este valor de C1 le regreso a mi ecuación en el tiempo. Y esto va a ser igual a Bs sobre R más I sub 0 menos Bs sobre R por E a la menos R sobre L por T. Ya. Y esta es la ecuación total cuando tengo resistencia, inductancia más fuente. Entonces, cuando yo tengo la fuente, la resistencia y la inductancia, ¿sí? Y que teníamos el switch. Tenemos aquí la corriente IL de T y tenemos el tiempo. Entonces, a mí me dicen que la corriente IL de T inicialmente es I sub 0, ¿sí? Y luego me están diciendo qué pasará después. Aquí me daban el switch, ¿no es cierto? En T igual a 0. Muy bien. Entonces me dan esa condición inicial, que existe una corriente inicial, ¿ya? Luego, para un T muy, muy grande, ¿cómo se comporta el circuito? La inductancia se comporta como un cortocircuito, ¿sí? La corriente que es igual, la corriente que pasa por este circuito. Será Bs sobre la resistencia, ¿sí? Y ese valor va a ser justo la corriente final a la cual llega el valor de la inductancia. Viene a ser la corriente final en estado estable, ¿ya? Pero debido a esta transición es que pasa por un instante en modo de exponencial. Entonces se va descargando de una corriente inicial hasta un valor Bs sobre R. Y este de aquí es justo mi parte transitoria. ¿Ya? Y que estamos asumiendo que I sub 0 es mayor que Bs sobre R. Estamos asumiendo eso, porque puede ser que I sub 0 es menor. En ese caso se estaría cargando la inductancia hasta un valor estable, ¿sí o no? ¿Ya? En este caso se está descargando. Entonces, en la parte transitoria, que va a ser igual a I sub 0 menos Bs sobre R por E a la menos R sobre L por T.
Y yo tengo justo esta parte que será la transitoria. Vamos aquí a ponerle. Hasta aquí será la transitoria y de aquí para acá va a ser en estado estable. ¿Sí? Estado estable, evalúo el circuito en cortocircuito, la inductancia. Ya. Entonces, como ven, de esto también sale una ecuación muy similar al capacitor, que la corriente, cuando yo la evalúo en la inductancia, va a ser igual a una corriente final más la corriente inicial menos la corriente final por E a la menos T sobre tau. En este caso, cuando tengo inductancia, el tau, ¿a qué va a ser igual? A L sobre R, ¿sí? Ya. Y esta ecuación les va a servir más para ayudarse que han hecho bien los cálculos, ¿ya? Ahora, el tricky del asunto en estos circuitos es desarrollar el circuito equivalente hasta obtener este circuito, fuente, resistencia, inductancia, ¿sí? Porque si tienen algunas ramas, este análisis no lo pueden hacer, siempre necesitan reducir voltaje, resistencia, inductancia, ¿sí? Ya. Y muchas veces para reducir puede ser que necesiten aplicar superposición o aplicar Thevenin o Norton, ¿sí? Solo les. Entonces, solo ahí es el tricky del asunto de estos ejercicios. No es lo difícil hacer la ecuación. ¿Cómo va? Como ven, siempre van a encontrar R, L, fuente, o C, resistencia, fuente, y el desarrollo es el mismo, ¿sí? Ya. Entonces, vamos ahora con un poco de ejercicios. Vamos a empezar con resistencia más capacitancia. Ya, ya listo. Entonces vamos a hacer este circuito. Tengo 20 voltios, la resistencia de 2K, resistencia de 3K. Tengo un switch que está en esta posición, un capacitor de 0,4 milis. Tengo que de aquí se conecta mi resistencia de 5K y tengo mi fuente de 50 voltios. Entonces aquí tenemos dos fuentes, un voltaje 1 de 20 voltios y un voltaje 2 de 50 voltios. Luego tenemos este switch que en T igual a 0 pasa, le voy a pasar de una posición A una posición B, ¿sí? La flecha está hacia ese lado. Y me piden que calcule el voltaje del capacitor para todo el tiempo. Voltaje del capacitor va a ser este de aquí, ¿sí? Voltaje del capacitor. Entonces, para esto habíamos hecho algunos pasos. ¿Cuál va a ser el primer paso? Entonces, paso 1, le calculamos para un tiempo mucho menor que 0, ¿sí? Cuando está en estado estable o estacionario, ¿ya? Y en estado estable, el capacitor, ¿cómo se comporta?
circuito abierto. Muy bien. Entonces vamos a hacer ese análisis. Aquí la fuente está igualita. Listo. Tengo la resistencia. Hasta aquí tengo la otra resistencia de 3K. Muy bien. De ahí, ¿qué pasa? El capacitor está en circuito abierto. Muy bien. Y el otro lado está abierto. ¿Sí? Este de acá. 5K. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué circuito me queda? Solamente me queda esto de aquí. Este 2K, 3K. Y este de aquí viene a ser mi voltaje del capacitor. ¿Sí? Y aquí tenemos los 20 voltios. Voltaje del capacitor, ¿a qué es igual? Le voy a hacer acá. Va a ser igual a un divisor de voltaje. ¿Sí? Tenemos 20 por 3 dividido para 5. ¿Esto cuánto me da? A 12 voltios. Con eso yo puedo dibujar qué sucede con el capacitor para un T menor que 0. Ya. Entonces tenemos que el voltaje del capacitor es igual a 12 voltios para un T menor que 0. ¿Sí? Y termina a esta parte. Eso hemos calculado. Entonces les voy a dibujar acá que tengo el voltaje del capacitor y en el voltaje del capacitor, muy bien, tengo esto igual a 12 voltios, ¿verdad? Ya. Para un T menor que 0. Le grabamos eso ahí. Y ahora sí, vamos a qué pasa. ¿Cuál es el segundo paso? Bueno, exacto. Entonces vamos a ir a un paso, a un T mucho mayor que 0. También estamos en estado estable, ¿sí? Ya. Entonces, para un T mayor que 0, vamos a hacer el análisis del circuito. También el capacitor, circuito abierto, y estamos en estado estable. Y en este caso, el circuito, ¿qué nos queda? Nos queda que el switch se cierra y nos queda solamente un capacitor aquí, la resistencia y la fuente. Les voy a dibujar otra vez el circuito acá para tener. No está regresando. Ya. Entonces, si le ven, cuando estamos a un T mayor que 0, significa que el switch está cerrado. ¿Sí? Esta parte de aquí se me desconecta. ¿Ya? Y me queda solo esta parte de acá. ¿Ya? Se desconecta del capacitor. De ahí el solito está trabajando porque está fuente, resistencia, resistencia. No nos afecta en el cálculo que estamos haciendo. ¿Sí? ¿O no?
¿Cómo vamos? ¿Ya? Entonces, esta me queda que mi switch está cerrado. Listo. El capacitor que habíamos dicho, circuito abierto. Entonces, me queda esto de aquí. ¿Cómo es un circuito abierto? ¿Existe corriente? No. Por lo tanto, no hay caída de voltaje en la resistencia de 5K y me queda que el voltaje del capacitor es igual a 50 voltios. Para un T mayor que cero. Por lo tanto, un T mucho mayor que cero, yo llego a 50 voltios. ¿Ya? Entonces, dibujamos en qué instante estoy. Y yo sé que para un T mucho mayor que cero, he estado 50 voltios y menor que cero, 12 voltios. Ya. Entonces, lo que ahora tenemos que encontrar es qué sucede en la parte, en la transición. ¿Ya? ¿Y qué va a suceder? Se carga exponencialmente. Entonces, tenemos que encontrar ese comportamiento. ¿Ya? Entonces, vamos. Para eso, vamos al paso 3. El paso 3, ¿qué me dice? Que vamos a hacer el análisis justo en T igual a 0, justo en la transición. Y en la transición, nosotros primero vamos a analizar en T igual a 0 menos qué sucede con las variables y un T igual a 0 más. ¿Ya? Estamos solamente con el voltaje del capacitor. Entonces vamos a ver. Aquí tenemos lo que sucedía en un T menor que 0, teníamos los 12 voltios y muy grande era 50 voltios. ¿Ya? En T igual a 0 menos, el voltaje del capacitor es igual a ¿qué? Antes de que suceda el cambio, 12 voltios. Muy bien. ¿Ya? Ahora, debido a que el capacitor almacena energía, en T igual a 0 más, ¿cuánto tendrá? 12 voltios. ¿Justo porque el capacitor se opone al cambio brusco de voltaje. Entonces se mantiene. Entonces va a mantener ese voltaje por un momentito. ¿Ya? Va a depender de mi capacitor de cuánta capacitancia tenga. ¿Ya? Entonces, justo en este instante yo estoy segura que se mantienen los 12 voltios. ¿Ya? Que no hay un cambio, que no se sube de repente. Esa es la capacidad o la propiedad del capacitor. Si fuera una resistencia, ¿puedo saber? No, porque la resistencia tiene cambios bruscos. ¿Ya? Listo. Ahora sí, vamos a hacer el análisis del circuito, pero ya en estado transitorio. Y en estado transitorio, ahora sí le considero a mi capacitor. ¿Sí? Y le considero con una condición inicial. Entonces, en T igual a 0, es decir, el switch se cierra, me queda este circuito. Tengo la capacitancia, tengo la resistencia de 5K y tengo esta fuente de 50 voltios. Ya. Entonces, siempre que tenemos esto, ¿cómo le podemos evaluar? Nosotros le habíamos evaluado porque ya es fuente, resistencia, capacitancia.
¿Sí? Es el mismo circuito, ¿ya? Tenemos R, C y mi fuente. Mi fuente que es 50 voltios, que sería mi voltaje VS, ¿ya? ¿Cómo hicimos el análisis? Asumo aquí un nodo y que tengo corriente 1, corriente 2. Y que para sacar la ecuación, ¿cómo le saco la ecuación? Con la ley de corrientes de Kirchhoff, ¿sí? Entonces, ley de corrientes de Kirchhoff, yo voy a tener que es igual, corriente 1 es igual a la corriente 2. La corriente 1 que será igual a voltaje S, le voy a poner el voltaje del capacitor menos voltaje del capacitor sobre R. Corriente I2 es la corriente del capacitor y esto es igual a la capacitancia por la derivada del voltaje sobre el tiempo. ¿Sí? Listo. ¿Ya? Y luego, ¿qué hacíamos? Le dejo en un término todos los voltajes y luego en otro término lo que es el tiempo. Y me queda dividido para R por C. La componente que yo estoy buscando prefiero que sea positiva o también esta parte de aquí que sea negativa. Por lo tanto, multiplico a los dos lados por -1. ¿Qué me queda? La derivada del voltaje de VDC sobre BC menos BS es igual a menos de T sobre R por C. Y esto de aquí le integramos desde una condición inicial. ¿Qué condición inicial? BC a T igual a 0. ¿Sí? ¿Cero qué? ¿Menos o más? Da lo mismo, porque es el capacitor. ¿Sí? Pero le voy a poner siempre que sea en el paso que inicia. ¿Sí? Entonces, BC de T y me inicia en T igual a 0. En este caso, el switch se cierra en T igual a 0. Se podría cerrar en 2 segundos. ¿Sí? Pero se está cerrando en 0. Por lo tanto, evalúo en T igual a 0 hasta T. ¿Ya? Entonces, esto de aquí, ¿qué me queda? Logaritmo natural de BC menos BS. Le voy a poner del voltaje inicial. Entonces, voltaje C a T igual a 0, le voy a poner voltaje inicial. ¿Sí? Entonces, es desde un voltaje inicial hasta voltaje C menos T sobre la resistencia por C. Esta ecuación ya la habíamos resuelto y esto de aquí a que es igual. El voltaje C en el tiempo va a ser igual a ¿qué? A voltaje S más voltaje inicial menos voltaje S por E a la menos T sobre R por C. ¿Sí? Los pasos de la resolución le hacen en casita. ¿Ya? ¿Sí? ¿Hasta ahí claros? Es el mismo procedimiento. Y ahora sí, voltaje BS a qué es igual. 50 voltios más el voltaje inicial, 12 menos 50 por E a la menos T sobre R por C. ¿Cuál resistencia? 5. ¿Sí? ¿Todos claros? Dividido para 5K por la capacitancia que estaba de 0,4, creo que estaba. Milifaradios.
¿Ya? ¿Era 0.4? ¿Sí? Ya. Entonces, ¿cómo le ven? ¿A qué ecuación he llegado? Voltaje final más voltaje inicial menos voltaje final por E a la menos T sobre tau. ¿Sí? Y esto que es igual que me queda, creo que no he calculado. Eh, bueno, voltaje C de T sería igual a 50. Bueno, le dejo este de 12 menos 50 por E a la menos T sobre 2. ¿Ya? Listo. Entonces, esta parte de aquí es justamente toda esta respuesta. Por lo tanto, el voltaje del capacitor, la forma de onda es 12 voltios, llega a 50 y se carga exponencialmente. ¿Ya? Este es el voltaje. ¿Y cómo escribo eso? Porque hasta ahí no está la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Tengo que aclarar a que es igual para un T menor que 0, va a ser 12 voltios, y para un T mayor o igual que 0 es esta ecuación. ¿Sí? Le veo con dudas. Ah, cuando está cargando es así. Cuando está descargando, por ejemplo, de un valor mayor a un valor menor, es así. ¿Sí? Ya. De menor a mayor se carga así. Entonces, muchas veces yo puedo ver esto, algunas veces con los capacitores. Carga, carga, descarga. ¿Sí? Espero que en la práctica lo puedan ver, cruzando deditos que todos los elementos funcionen. Ya, pero espero, en la práctica puedan ver ese comportamiento. Carga, descarga. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? ¿Todo claro? ¿Mm? ¿Cuál se encuentra? No le entiendo. ¿Aquí la resta o no le entiendo la pregunta? O sea, esta de aquí, o sea, sería la resta. Sí, no sé, no entiendo la pregunta. Ah, no, porque como es, aquí le estamos diciendo un T mayor o igual que 0, ¿sí? Mayor o igual que 0 significa que puedo llegar al infinito. Entonces, evaluemos. A T igual al infinito, ¿esto a qué es igual? Esto, 0. ¿Qué valor me queda? 50. Entonces, este de aquí ya me está considerando en un tiempo muy, muy grande. Ya, listo. En los ejercicios les coloqué otros ejercicios de voltaje más capacitor y resistencia. Entonces, esos de ahí lo pueden revisar, pero hoy, y que van a seguir la misma estructura, ¿ya? Ahora vamos a resistencia más capacitor, pero ahora con una fuente paso, ¿sí? Una fuente escalón, ¿ya? Entonces, este era el ejercicio 1, paso al ejercicio 3. El ejercicio 2 les dejé en las hojas que está escaneado, ¿ya? Listo. Entonces vamos, este de aquí sería, tengo un voltaje de entrada de 30 UDT, tengo esta resistencia de 10 ohmios
esta otra resistencia. Entonces, esta es de 10, esta es de 20 ohmios. Luego tengo un capacitor de 1/4 faradios. Y luego tengo este switch. Este switch, en cambio, está la dirección hacia arriba, a T igual a 0. Y tengo esta fuente de 10 voltios. Ya, ya. Luego tengo este voltaje del capacitor, voltaje C. Aquí me dice que este switch se activa en T igual a 0 y me preguntan el voltaje del capacitor en cualquier tiempo y también me preguntan la corriente que pasa por aquí. ¿Sí? Entonces, esa también es mi pregunta. Ya. Ahora, muchas veces cuando tengo algunas fuentes, al menos yo les nombro o les coloco un nombre a estas fuentes, ¿sí? Por facilidad. Entonces pongo voltaje VI es igual a este y este le nombro como un voltaje V2. Y vamos a tener un paso extra que yo le voy a llamar como un paso cero. El paso cero es dibujar mis formas de onda de entrada, mis voltajes de entrada. Entonces vamos a dibujar primero el voltaje VI, ¿sí? Y luego dibujo el voltaje V2. Uy, ya. Entonces, el voltaje VI, ¿a qué será igual? Porque es 30 por U de T. Recordemos, U de T es esto, que varía de 0 a 1 y que cambia en T igual a 0. Ya. Considerando eso, 30 U de T va a tener la misma forma, pero que llega a un valor de 30, ¿sí? Y el voltaje V2 es un voltaje constante, todo el tiempo tiene 10 voltios. Es importante graficar justamente para que se den cuenta qué sucede en un T mucho menor que 0 y en un T mayor que 0, ¿sí? Ya. Ahora sí, vamos. Paso 1, paso 2 y paso 3. Antes de ir a eso, dibujemos el circuito en la pizarra. Aquí les voy a colocar solo VI, la resistencia 10, la otra resistencia. Tengo el capacitor, esto sería 10, 20. Tengo el switch y tengo mi otra fuente, voltaje V2. Muy bien, ya. Y el voltaje VI me varía de 0 a 20, ¿verdad? 20 era. Sí. Ya, listo. Entonces, ahora sí, vamos a hacer nuevamente T menor que 0, T mayor que 0, T igual a 0. ¿Sí? Como ven, la cosa ya se está repitiendo. Ya se les está facilitando un poquito más. Lo único nuevo ahora es que aparece esta función U de T. Es lo único nuevo. Ya, listo.
Entonces, paso 1, para un T mucho menor que 0, estado estable, capacitor, circuito abierto, ¿ya? Considerando eso, ¿y qué más condiciones tenemos? Que el voltaje VI es 0 voltios, ¿ya? Todo tengo que considerar qué sucede a T menor que 0, ¿ya? Entonces, con eso dibujo. Tengo mi fuente, pero como es de 0 voltios, cortocircuito, ¿ya? Esta va a ser mi voltaje VI. Luego coloco la resistencia de 10 ohmios. Luego tengo mi resistencia de 20, muy bien. Y luego se conecta esto a mi capacitor, ¿sí? Ya. En un T menor que 0, el switch está cerrado. Y luego tengo mi fuente de 10 voltios. Ese se queda igualito. Listo. 10 voltios. Ya. Ahora, ¿qué voltaje yo quiero? Quiero esto. Y también yo quería mi corriente. Mi corriente está en esta dirección. Y siempre trato de dibujar las variables que me están pidiendo para no perderlas. ¿Ya? Ahora, por facilidad, yo le voy a colocar a este nodo un nombre. Le coloco mi nodo A, solo por facilidad, para no perder la variable. Viéndole a este circuito, yo sé que mi voltaje del capacitor, ¿a qué va a ser igual? A voltaje BA. Luego le analizamos. Entonces, aquí me queda 20 ohmios, 20, queda ya mi fuente, 10 voltios, queda acá la corriente de 10, digo la resistencia de 10, y queda mi corriente en esta dirección, ¿sí? Ya. Por lo tanto, ya con eso ya puedo ver que mi voltaje ¿a qué es igual? A 10 voltios. Ya. Luego también yo puedo ver mi corriente, ¿sí? Mi corriente que va a ser igual. 10 dividido para 10. ¿Estamos bien o estamos mal? Menos. Muy bien. ¿Por qué? Porque mi fuente me está generando para el otro lado, pero me están pidiendo la corriente en la otra dirección. ¿Ya? La fuente va para acá, la corriente, por lo tanto la fuente y estas resistencias están consumiendo en esta dirección, no están generando, ¿ya? Pero la corriente que me piden están en sentido contrario. Entonces, esas cosas me toca estar atenta, ¿ya? Y esto va a ser igual a menos 1 amperio, ¿ya? Por lo tanto, yo tengo. ¿Qué sucede a T menor que 0? Tengo el voltaje C de T y también voy a tener mi corriente, la corriente I de T. Voltaje del capacitor para un T menor que 0, ¿qué ha sido igual? A 10. La corriente, menos 1 amperio, ¿sí? Entonces, esas son mis condiciones para un T mucho menor que 0. Entonces, tengo mi voltaje C de T, 10 voltios, y luego tengo mi corriente -1. ¿Ya? Lo que está sucediendo. ¿Qué ha sido nuevo aquí?
Lo único nuevo fue que el voltaje de entrada era 0, ¿sí? Eso fue lo único que cambió. Ahora sí, vamos con el paso 2. Para un T mucho mayor que 0. Para un T mayor que 0, ¿qué circuito nos queda? Entonces veamos. También estamos en estado estable. El capacitor es circuito abierto y el voltaje de entrada que es igual. Estable y el voltaje Vin cambia de estado y es igual a 30 voltios. ¿Ya? Y con eso nosotros vamos a ver el nuevo circuito. Analizamos a un tiempo mucho mayor que 0. ¿Y qué circuito me queda? Entonces vamos viendo. El voltaje Vin ya tengo un valor que es un valor constante e igual a 30 voltios. Ya. Tengo mi resistencia de 10. Tengo mi resistencia de 20. Tengo el capacitor. Le dejo como circuito abierto. ¿Sí? Y luego tengo el switch. El switch en T igual a 0 se cierra o se abre. Se abre. Por lo tanto, se queda esto abierto. Y tengo esto, 10 voltios. Ya. Nuevamente, este es mi nodo A para no perderle de vista. Y yo sé que mi voltaje del capacitor es igual al voltaje VA. Ya. Entonces disminuimos el circuito. El circuito me queda 30, 10, mi nodo A y 20. Este nodo A es el voltaje del capacitor, ¿ya? Ese voltaje del capacitor yo puedo calcularle con divisor de voltaje. Y esto va a ser igual a 30 por 20 dividido para 30. Y esto me va a dar 20 voltios, ¿sí? La suma de las resistencias, 10 más 20. Listo. Ahora, la corriente que va a ser igual. Esta era la corriente que me pedía. La corriente va a ser igual. ¿A qué? A 30 voltios dividido para la suma de las resistencias. Y esto va a ser igual a 1 amperio positivo. ¿Ya? ¿Hasta ahí? Claros. Entonces, dibujamos otra vez. Siempre traten de dibujar para darse cuenta más o menos qué están esperando del comportamiento del circuito. ¿Ya? Entonces, el voltaje del capacitor, el voltaje inicial era, voltaje un T menor que 0 era 10. Y ahora vemos que va a llegar a un valor de 20, por lo tanto, se me va a cargar. ¿Ya? El otro, la corriente, en cambio, estaba de -1 y luego a un tiempo mayor va a llegar a 1 amperio. ¿Sí? Es lo que va a pasar con ese circuito. Y vamos a ver cómo llega a ese 1 amperio. Puede ser de golpe, porque es resistencia, o puede ser que el capacitor le influye. ¿Ya? Entonces, este va a ser el voltaje del capacitor y esta va a ser la corriente, es solo la corriente. ¿Ya? Entonces, aquí yo tengo que me llega un voltaje de 20 y aquí que me llega a 1 amperio.
Ahora, evaluamos a T igual a 0. Vamos. Ya. A un T igual a 0, ¿qué hacemos? Primero, evaluamos a T igual a 0 menos y luego evaluamos a un T igual a 0 más. Entonces, veamos. Vamos viendo algunas variables que me van a afectar. El voltaje VI a T igual a 0 menos, ¿a qué es igual? El voltaje de entrada, 0. El voltaje de entrada a un T igual a 0 más, a 30 voltios. No se mantiene constante el voltaje de entrada. Cambia bruscamente de 0 a 30. ¿Ya? Es la función escalón. Ahora, ¿qué más me puede afectar? El voltaje del capacitor. El voltaje del capacitor a un tiempo antes del cambio es de 10 voltios. Entonces, siempre revisamos la forma de onda que hemos dibujado. ¿Ya? Esta de aquí, en T igual a 0 más, va a ser la misma. ¿Por qué? Porque el capacitor mantiene la energía, ¿sí? No le gustan los cambios bruscos de voltaje. Entonces, cuando ve ese cambio de VI de 0 a 30, se va a mantener, ¿ya? Ahora veamos, la corriente a T igual a 0 menos, ¿a qué es igual? Menos 1 amperio. La corriente a T igual a 0 más, ¿a qué será igual? No sabemos y no podemos determinar por qué, porque es una resistencia. Puede ser que cambie brusco, puede ser que le siga el capacitor, no se sabe. La resistencia se va a comportar de alguna manera. Entonces, para hacer este análisis, luego vamos al circuito para ver cómo le podemos analizar. Ahora, cuando hacemos este análisis de T0 menos, T0 más, me ayuda para colocar las condiciones iniciales, pero también para dibujar mi circuito, ¿sí? Y este de aquí es la condición en la que nosotros nos vamos a encontrar, ¿ya? ¿Qué circuito va a pasar en ese instante? Yo tengo un voltaje VI porque estoy en 0 más de 30 voltios. Justo estoy evaluando en la transición. Tengo esta resistencia, tengo esta otra resistencia, ya le dibujé mal a la otra resistencia, pero bueno, de 20 ohmios. Y luego, como estoy en estado transitorio, sí le dibujo a mi capacitor porque ya tiene un efecto. ¿Ya? Ahora, en T igual a 0, ¿qué sucedía? Se abre el circuito y la fuente B2 se desconecta. ¿Ya? Ya no está esa fuente. Ahora, para hacer el análisis que les había dicho, siempre tenemos que regresar al circuito voltaje, resistencia más capacitor. ¿Ya? Por lo tanto, a este circuito como tal, no le puedo seguir reduciendo. Así, ¿sí? No puedo sacar resistencia equivalente porque el capacitor está en paralelo. ¿Ya? ¿Cómo se hace? Vamos a aplicar circuito Thevenin. Entonces, voy a tratar de encontrar mi voltaje Thevenin, mi resistencia Thevenin, y le voy a evaluar todo esto en los puntos de A, B, ¿sí?
esta parte de acá que se conecta con el capacitor. Entonces aquí tengo mi punto A, tengo el capacitor y tengo mi punto B. ¿Sí? Y si logramos ese circuito, el procedimiento es igual a lo que hemos hecho anteriormente, ¿ya? Entonces tenemos que encontrar justamente para lograr eso el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin. Entonces vamos. ¿Cómo evalúo resistencia de Thevenin? Cortocircuito fuentes. Bueno, apago las fuentes, ¿sí? Si es fuente de voltaje, se cortocircuita. Y solo estoy evaluando en esta parte de aquí, ¿sí? No estoy considerando el capacitor. Entonces, ¿qué me queda? Me queda la resistencia de 10 y la resistencia de 20, ¿sí? Y estos serían mis terminales A y este sería mi terminal B, ¿ya? Entonces, mi resistencia de Thevenin va a ser igual a 10 en paralelo a 20 y esto va a ser igual a 20 tercios. Ahora, el voltaje de Thevenin, ¿a qué será igual? Voltaje de Thevenin, en cambio, de igual manera, solo considero esta parte de aquí, ¿sí? Entonces, tengo 30, tengo los 10 y tengo los 20 ohmios. El voltaje de Thevenin es mi voltaje AB, ¿sí? ¿Sí? Ya. Entonces, voltaje AB va a ser igual a mi voltaje de Thevenin y esto va a ser igual a ¿qué? Exacto, divisor de voltaje, ¿sí? Ahí, 10 más 20. Y esto aquí me va a dar igual a 20 voltios, ¿ya? Entonces, regreso a mi circuito, a este de acá, y ahora sí puedo resolver el circuito. Ya. Entonces tengo que es voltaje de Thevenin ha sido 20, resistencia de Thevenin 20 tercios y tengo mi capacitor, creo que era un cuarto, ¿no? Y ya. Y este es mi circuito, fuente, resistencia más capacitor. ¿Cómo resolvemos esto? Corriente y 1, corriente y 2, ¿sí? Y desarrollan el mismo proceso que hemos ido haciendo antes. Pues vamos viéndole por acá. Vamos a ver el tiempo. Estamos bien de tiempo. Listo. Vamos a ver. Listo. Entonces, cuando tenemos voltaje, resistencia, capacitor, es mi circuito de primer orden. Y tenemos, ¿se acuerdan que cuando tengo esto, ley de corrientes de Kirchhoff? Y tengo corriente 1 es igual a la corriente 2. Este de aquí le voy a poner mi voltaje BS, ¿sí? Solamente por costumbre. Este va a ser mi voltaje del capacitor. ¿Y esto qué me va a quedar? Voltaje S menos voltaje del capacitor sobre la resistencia de Thevenin. Y esto es igual a la corriente, que va a ser igual la capacitancia por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Y es lo mismo que hemos ido desarrollando. ¿Qué ecuación les va a quedar? Va a ser voltaje S más voltaje inicial menos voltaje S por E a la menos T sobre tau. ¿Tau a qué va a ser igual? A R de Thevenin por
el capacitor. Ustedes hacen todo la parte matemática, ¿sí? Entonces, esto de aquí me queda voltaje BC de T va a ser igual a 20 menos 10 por E a la menos T sobre tau. Y esto va a ser igual a 20 menos 10 por E a la menos 0.6 T. Le van resolviendo. ¿Qué les podría parecer aquí? La integral sería desde el valor inicial hasta el valor final, ¿sí? Valor inicial, ¿cuál será? Del capacitor. 10, ¿sí? Y le van resolviendo esta ecuación, ¿sí? ¿Claros? No necesitan que le resuelvan, ya. Es igualito a lo anterior. Y esta es la respuesta, ¿ya? ¿Qué fue lo nuevo en este circuito? El término. La otra cosa nueva, la función paso, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que ustedes siempre tienen que volver? En t igual a 0, tienen que evaluar fuente, resistencia, capacitancia. Siempre dejar el circuito en esa estructura, ¿ya? Con esta estructura siguen el orden del desarrollo de ecuaciones, ¿ya? Ahora, ¿qué más me piden? Calcular la corriente. Eso también es algo nuevo. Listo. Hasta ahí tenemos el voltaje. El voltaje tiene esta forma, se está cargando y esto es igual a 20 menos 10 por E a la menos 0.6 T. ¿Sí? Ya. Ahora, ¿qué más me pide? La corriente. ¿Era cualquier corriente? No. Era esa corriente que estaba al inicio. ¿Ya? Entonces nos toca regresar al circuito en T igual a 0 antes de la transformación a TV. Porque ahí es que teníamos nuestra corriente. ¿Sí? Entonces veamos. Entonces, ya, justo aquí. Ya. Mi circuito Thevenin fue este. El circuito Thevenin me ayudó a encontrar el voltaje del capacitor. Ahora quiero mi corriente I. Mi corriente I, ¿cuál era? Mi corriente I era justo esta de aquí. ¿Ya? Tenemos que calcularla. ¿Cómo le podríamos calcular? Vamos bien. El voltaje del capacitor ya tenemos. La corriente I sería esta de aquí. Va a ser igual a la suma de la corriente que pasa por la resistencia de 20 y la suma de la corriente del capacitor. ¿Sí? Entonces, vamos viendo. Y este de aquí es todo mi voltaje. ¿Ya? Hoy no quiere bajar esto. Ya. Listo. Entonces, teníamos esta resistencia, esta otra resistencia, muy bien. Y el capacitor. Ya. Esta es de 10, esta es de 20 y tenemos el voltaje. Ya. La corriente I es esta de aquí. Esa corriente va a ser la suma de la corriente que pasa por la resistencia más la suma de la corriente del capacitor. Entonces, esta corriente I de T
va a ser igual ¿a qué? Al voltaje del capacitor dividido para la resistencia, esa es la corriente que pasa por la resistencia, más la corriente del capacitor, ¿esa qué será? Capacitancia por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. ¿Ya? Y el voltaje del capacitor era esta de aquí, 20 menos 10 por E a la menos 0.6. Entonces, I de T va a ser igual al voltaje del capacitor dividido para 20. Les voy a escribir todo. ¿Quiere? Listo. Entonces va a ser a 20 menos 10 por E a la menos 0.6 T. Todo esto dividido para 20. ¿Sí? Más el capacitor, que es igual a 1/4, por la derivada con respecto al tiempo de toda esta expresión. Entonces sería de quién? De 20 menos 10 por E a la menos 0.6 de T. Entonces mi corriente de T va a ser igual a 1 menos 0.5 por E a la menos 0.6 de T y me va a quedar este que sería 0.25 por la derivada de el primer valor va a ser 0 porque es una constante y me queda la derivada, le saco el exponente, sería menos 0.6 por menos 10 por E a la menos 0.6 de T. Y esto va a ser igual a qué? Reduciendo todo eso, me queda a 1 más E a la menos 0.6 de T. ¿Sí? Ya. Listo. Ya. Entonces, esa corriente le tenemos aquí y la corriente que va a ser igual. Vemos que tiene una respuesta exponencial. ¿Sí? Que sí le sigue la respuesta al voltaje. Ya. Entonces, dibujamos tanto el voltaje y la corriente en el tiempo y luego escribimos de forma matemática la respuesta. ¿Ya? Entonces, tengo el voltaje del capacitor en el tiempo y tengo mi corriente. Ya. Mi voltaje del capacitor iniciaba en 10 y llega a 20 y luego se carga exponencialmente. Se cargaba exponencialmente con un valor de 20 menos 10 por E a la menos 0.6 de T. Y la corriente me va de menos 1 a 1. ¿Sí? Con una respuesta exponencial de 1 más E a la menos 0.6 de T. Ahora, esa es la respuesta gráfica. Vamos con la respuesta de manera matemática. ¿Ya? De manera matemática, el voltaje C de T, ¿a qué va a ser igual? A 10 voltios para un T menor que 0. Y luego va a ser a 20 menos 10 por E a la menos 0.6 de T para un T mayor o igual que 0. Para I de T va a ser igual a menos 1 para T menor que 0
y 1 más E a la menos 0.6 de T para un T mayor o igual a 0 en amperios y el otro en voltios. Ya, listo. Ahora, hemos acabado el ejercicio 3. El ejercicio 4 es muy similar, pero en vez de tener U de T, tiene U de menos T. ¿Sí? Y ese le revisan en las hojitas. Solamente una cosa cambia. U de menos T, ¿qué será? Exacto. En T menor que 0 va a ser 30 y en T mayor que 0 es 0. ¿Sí? Es lo único que cambia y de ahí es igual. Y también tiene una fuente de corriente. En ese caso creo que no se necesitaba hacer Thevenin. Sí se puede reducir normalmente, pero en el caso que no se les pueda reducir, eh, lo pueden hacer por Thevenin o a veces también por superposición. ¿Sí? Listo. Ahora vamos a un ejercicio con resistencia, inductancia, capacitancia y fuente. ¿Sí? ¿Cómo va? ¿Vamos bien? ¿Sí están entendiendo? ¿Sí? Bien. Yo voy a tratar ese. Ya. Ejercicios de este estilo lo van a encontrar en Sadico, ¿ya? Y les voy a mandar capaz 5 ejercicios de deber de Sadico solamente similares a este, ¿sí? Para el miércoles, ¿ya? Y voy a ver si mismo hacen el deber o no. Ese deber que les envié, ¿se acuerdan? Está perfecto. Bueno, pero también estaba el segundo. Bueno, ya listo. Vamos con RL. Vamos RL con fuente. Ya. Por el tiempo, quienes pueden quedarse un poquito más de las 4. Ningún. Ya. En RL tengo un ejercicio que es el que vamos a hacer, que es un poquito fácil, creo yo, en media hora acabamos. El ejercicio 2 es bastante completo, es mucho más largo, pero revísenlo, ¿sí? Y tienen 2 switches que operan en distintos tiempos, ¿sí? En T igual a 0 y en T igual a 4 segundos, y ese es larguito, ¿ya? Entonces, este le revisan en la casa. Está hecho paso por paso ese, ¿sí? Ya. Este de aquí lo vamos a hacer aquí, que sí lo terminamos. Entonces, vamos. Este es, en cambio, de los circuitos RL con fuente. Ya. Entonces, aquí vamos a tener más o menos 10 voltios. La resistencia de 2 ohmios. Luego tenemos un switch de igual a 0 y tenemos una resistencia de 3 ohmios y tengo mi inductor, 1/3. Listo. Y me piden calcular la corriente que pasa por ese inductor para todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, nuevamente hacemos paso 1. Analizamos para un T mucho menor que 0. Estado estable. Y el inductor lo simulamos como cortocircuito. Lo modelamos. Entonces, para un T mucho menor que 0, ¿qué circuito me queda? Tengo
le voy a dibujar todo. Ya listo. ¿El switch está abierto o está cerrado? Ya, cerrado. Muy bien. Y luego tengo mi inductor. Mi inductor lo modelo como cortocircuito. ¿Sí? Ya. ¿Qué circuito me queda? Exacto. Solamente me queda la fuente y la resistencia. Entonces sería de 2 ohmios. Y justamente porque no va a pasar la corriente por esta resistencia 3, esta va a ser la corriente que pasa por la 2, va a ser la misma corriente que pasa por IL. ¿Sí? Entonces, I de T va a ser igual a ¿qué? A 10 voltios dividido para 2 ohmios igual a 5 amperios. Para T menor que 0, ya sabemos que la corriente es igual a 5. Entonces, dibujamos eso. Vamos a dibujarla acá. Ya. Entonces, mi corriente I de T para un tiempo menor que 0. No quiere cambiar. Bueno, para un T menor que 0 es de 5 amperios. ¿Sí? Ahora, paso 2, ¿cuál es? Paso 2, para un T mucho mayor que 0, nuevamente estamos en estado estable y le modelo a mi inductor como cortocircuito. En ese caso, ¿qué me queda del circuito? El switch se abre, ¿verdad? Y con eso ya me queda justo todo el circuito. Entonces tengo más menos 10 voltios, tengo 2 ohmios y tengo la otra, 2, 3 ohmios y tengo el inductor que está como cortocircuito. Ya. Y con eso yo puedo calcular la corriente. Y de T a que va a ser igual a 10 voltios dividido para 5 ohmios. Y esto va a ser igual a 2 amperios. Por lo tanto, ¿qué sucede con la corriente? La corriente se reduce. Entonces le voy a hacer nuevamente el gráfico porque le puse muy bajo los 5 amperios. Ya. Entonces la corriente se me reduce. Entonces empieza en 5 amperios y vemos que un tiempo muy, muy grande, mayor que 0, va a llegar a 2 amperios. Por lo tanto, ¿qué sucede con el inductor? Está descargando su energía, ¿ya? Entonces yo me voy a esperar una exponencial que se me reduce de manera exponencial, ¿ya? Ahora sí, vamos a analizar en T igual a 0, justo en el cambio y justo en la transición para ver la respuesta, ¿ya? Entonces, en la transición consideramos el inductor circuito cerrado en la transición. No, le consideramos al inductor tal como es, ¿sí? Porque en ese instante está realizando su trabajo. Entonces vamos a tener el paso 3, a un T igual a 0, en 0 menos y 0 más.
0 menos la corriente que es igual. La corriente 0 menos 5 amperios. Corriente 0 más 5 amperios. ¿Por qué? El inductor mantiene la energía. El inductor no le gusta cambios bruscos de corriente. ¿Sí? El inductor siempre va a tratar de mantener esa corriente. Cualquier pico de corriente me va a ayudar a suavizarle. Esa es la función del inductor siempre. Trata de suavizar esa corriente. ¿Ya? Justo por eso utilizamos filtros y muchas veces en las protecciones de cortocircuitos, a veces colocamos inductores para que me suavice los cortocircuitos. ¿Ya? El capacitor que va a hacer me va a incrementar el cortocircuito. Un voltaje me va a dar un voltaje pico, una corriente pico. Listo. Paso 3. Vamos a dibujar el circuito. Cuando me deje pasar. Ya, ya. Vamos a dibujar el circuito. ¿Qué me queda? Me queda la fuente, me queda la resistencia de 5 ohmios, porque ya el switch se abre, y me queda el inductor. ¿Ya? Y tenemos que el inductor es igual a 1/3 y tengo mi corriente. Entonces, cuando nosotros tenemos eso, ¿cómo le vemos a mi circuito? ¿Cómo lo analizamos? La analizamos con la ley de voltajes de Kirchhoff. ¿Y en eso qué vamos a tener? Vamos a tener que es igual al voltaje BL más 5 veces la corriente de I menos el voltaje de ingreso, ¿sí? Este va a ser igual a 0. ¿Y esto qué va a ser igual? Le voy a en vez del 5, le voy a dejar como resistencia. Ya. Voltaje BL, ¿a qué es igual? A L de I de T más R por I menos BS igual a 0. Esto le dejo de I de T más R sobre L por I menos BS igual a 0. Menos BS sobre L. ¿Esta ecuación qué es? No homogénea. ¿Qué tengo que hacer? Encontrar la solución homogénea más la solución particular. ¿Sí? Solución homogénea. ¿Cómo encuentro? Voltaje BS igual a 0. ¿Y qué me queda? DI de T más R sobre L por I es igual a 0. Y con eso saco mi ecuación. ¿Y qué era igual? Esto ya lo resolvimos hoy. ¿Esta ecuación en qué es igual? Era AC1 por E a la menos R sobre L por T. ¿Sí? Entonces, estos pasitos le hacen en la casa. Es lo mismo. En la prueba se tienen que hacer todo. Sí. Igual se olvidan, así que mejor hagan todo. Ya. Luego la solución particular. ¿Cómo sacamos la solución particular? Con DI de T igual a 0. ¿Y eso qué me queda? R sobre L por I menos BS igual a 0. Menos BS sobre L. Entonces, I de T me va a quedar igual a ¿qué? A BS sobre R. ¿Ya? Y esta es la solución particular. ¿Y qué calculábamos?
la total, que va a ser la homogénea más la particular. Y esto va a ser igual a BS sobre R más C1 por E a la menos R sobre L por T. Ya. ¿Qué necesitábamos hacer ahí? Calcular C1 en condiciones iniciales. ¿Ya? Entonces, condiciones iniciales en T igual a 0, la corriente a que es igual, lo tienen dibujado a 5, muy bien. Entonces, la corriente IL a T igual a 0 es igual a 5 amperios. Colocamos este valor acá y esto va a ser igual a 5 Bs sobre R más 5 o una corriente inicial, ¿sí? Le voy a poner como corriente inicial. Pongamos corriente inicial. Va a ser igual a Bs sobre R más C1 por E elevado a la 0. E elevado a la 0 es 1. Me queda solo C1. Por lo tanto, el valor de C1 va a ser igual a ¿qué? A I-O menos Bs sobre R. Por lo tanto, I de T va a ser igual a Bs sobre R más I-O menos Bs sobre R por E a la menos R sobre L por T. Y ahora sí colocamos los valores, ¿sí? Los valores de nuestro circuito. Bs, ¿a qué es igual? A 10 voltios, ¿ya? Resistencia, 5, ya. Más corriente inicial, 5 menos 10 sobre 5 por E a la menos R. La R es 5 sobre 1/3 de T, ¿sí? La inductancia era 1/3 de Henry. Por lo tanto, considerando todos los valores, esto me va a dar igual a 2 más 3 por E a la menos 15 de T. ¿Ya? Veámosle este de aquí, vamos a trabajarle un poquito más. Este me va a dar 2 más 5 menos 2 por E a la menos 15T. Ahora, veámosle la gráfica. En la gráfica nosotros sacamos que me va a empezar en 5 y se va a bajar en 2. Y si le ven aquí, corriente final, corriente inicial y corriente final. ¿Sí? Es una forma de comprobar que ustedes le han hecho bien el análisis. ¿Ya? Y ahora sí, mi corriente I de T se me descarga de manera exponencial con esta ecuación. 2 más 3 por E a la menos 15 de T. ¿Ya? Ahora, a esta respuesta la colocamos en todo el tiempo. Y esto va a ser igual a 5 a un t mucho menor que 0. Y luego va a ser igual a 2 más 3 por e a la menos 15 de t para un t mayor o igual que 0. Esta parte de aquí es la parte transitoria, es la parte estable. Esta de aquí es la parte transitoria. Y este de acá estable. ¿Sí? Bien, listo. Veamos. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Preguntas? Ya. Vamos a ver solamente un poco de ese ejercicio 4, solamente para decirles que es lo nuevo. Vamos acá.
Ya. Viene a ser ejercicios RL con fuente. Y vamos a ver. Ya. Este es el ejercicio que resolvimos en este instante. Mientras que el otro ejercicio es este de aquí. ¿Sí? Este de aquí, que es lo nuevo, me tiene dos fuentes, pero me tiene también dos interruptores y que actúan en distintos tiempos. Hay uno que me actúa en t igual a 0 y el otro que me actúa en t igual a 4. ¿Ya? Entonces, paso 1 en un t mucho menor que 0. Muy bien. Paso 2 en un tiempo mucho mayor que 0. Mucho mayor que 0, estoy hablando de una parte mucho más grande que 4 segundos. ¿Ya? Entonces, hasta ahí todo igual. Paso 3, analizo justo en el instante en t igual a 0. ¿Sí? Se realiza el análisis, puede ser, en este caso, se me desconecta esta parte de aquí y les queda otra vez fuente, resistencia, inductancia. Y en este caso, déjenme ver si les puse. Sí. Y en este caso, aquí está, la corriente para esa partecita de ahí, para un t igual a 0, responde a esto, ¿sí? A 4 menos 4 por e a la menos 2t, ¿sí? Ya. Luego yo creo que les he cambiado aquí. Para, ya. Esta hoja es antes, ya les voy a arreglar. Ya. Entonces, esta corriente 4 menos 4 por e a la menos 2t tiene esta respuesta, ¿ya? Luego vemos justo en tiempo igual a 4 qué valor tiene, porque puede ser que llegue al valor final a estado estable, como puede ser que no. Que justo en el instante que yo estoy aquí, en la descarga, que estos 4 segundos sea acá. Puede ser. En este caso, justo me coincide que es el mismo del valor estable, ¿ya? Pero siempre me tienen que evaluar justo por el cambio de estado en el tiempo 4 segundos, ¿ya? Entonces ahí evalúo a un tiempo de 4 segundos y veo qué valor tengo, porque esa va a ser mi condición inicial para t igual a 4. Y desde ahí se va a comportar como se vaya a comportar el circuito, pero ese va a ser mi condición inicial. En este caso, es lo mismo que fuera en un estado estable. Entonces aquí me sale un 3.998, la aproximo a 4. ¿Ya? Y luego paso 4, analizo justo en el instante del segundo interruptor, 4 segundos. Y ya tengo mis condiciones de la corriente y con eso ya estoy trabajando en la parte transitoria. ¿Sí? Y en la parte transitoria voy a tener este circuito, pero como le ven, no me ayuda a trabajar. ¿Qué necesito hacer? Thevenin. Voltaje Thevenin, resistencia Thevenin. Siempre trato de dejar el circuito. Voltaje, resistencia, inductancia. ¿Sí? Y de ahí sí ya se resuelve normalmente. Otra vez sale mi corriente. No está saliendo el color del... Era un resaltador. Le voy a poner otro color y escaneo nuevamente. Y le ven que en cambio se va a cargar desde el punto inicial en t igual a 4 hasta un estado estable. Y bueno, este de aquí tiene un comportamiento que va de 0, luego va hasta acá y luego así. Algo así es el circuito. ¿Ya? Le voy a graficar nuevamente porque estaba con resaltador y no sale. Ya. Y les envío nuevamente esta hojita. ¿Ya? Entonces, pueden practicar estos circuitos de Sadiku. Sadiku tiene las respuestas, no tiene todo el proceso.
pero al menos la respuesta, ¿ya? Y ya les voy a enviar qué ejercicios podrían estar haciendo un poco similares a estos, ¿ya? Listo, chicos. Hola, habla virtual.